Puntualidad española, 15 minutos de retraso y sin novedad. Judíos, cristianos y moriscos. Una historia llena de historias. Caramelos que son camelos, camelos envenenados. Muertes en noches con sabor amargo. Una ciudad en la memoria. Hola amigos, al control del sonido Carlos Marín, al micrófono Miguel Navarro. Esto es El Hidalgo de las Palabras. Las sombras de tu vergel secreto, testigos de los besos de labio y labio abiertos en flor. Doncella de nobleza levita, si adoras a un cristiano, más vale que silencies tu amor. La noche cerrada en los jardines despista a los guardianes que velan tus paseos. Raquel, tan solo la luna en su crecida conoce de tus dichas y el pozo en que le aguardas a él. Judíos, cristianos y moriscos. Una historia llena de historias. Piratas berberiscos. Miedo a un mar plagado de peligros. Hombres que se defienden y luchan en el tumultuoso Mediterráneo. Un pueblo mestizo. Un pueblo con historia que derrama su sangre paso a paso. Cautivos en Argel, órdenes mendicantes, comerciantes intrépidos. Una historia llena de historias. Su entrega y tu desnudez hacia el alba de una noche certera, partido de un abrazo por una daga criminal, la sangre templada de Fernando. Nuestro primer invitado es don Andrés Díaz Borrás, doctor en Historia Medieval por la Universidad de Valencia, becado por la Universidad de Valencia y el Instituto Milà del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Barcelona, autor de docenas de artículos y comunicaciones científicas a congresos, ha publicado Los orígenes de la piratería islámica en Valencia, El miedo al Mediterráneo, la caridad popular valenciana y la redención de cristianos bajo el poder musulmán, El ocaso cuatrocentista de Valencia en el tumultuoso Mediterráneo, Problemas marítimos de Valencia a finales de la Edad Media. Y, además de todas estas obras, entre otras, también es profesor en el IES Benlliure de Valencia. En el año 2014 funda la editorial Gallo de Fuego S.L., publicando la nueva descripción de la topografía de Argel, su estado, fuerzas y gobiernos, de Alonso Cano Nieto. Una editorial cuyo objetivo es publicar libros de calidad que fomenten la cultura. Buenas tardes, don Andrés. Hola, buenas tardes. Creo que es una frase de Cicerón que decía que la vida de los muertos perdura en la memoria de los vivos. ¿Qué opinas sobre eso? Pues que probablemente Cicerón, si es que la frase es de Cicerón, tenía razón. ¿Y cuándo descubrió don Andrés su interés por la música y en especial por la historia medieval? Por la historia medieval prácticamente desde que era un tierno infante. Prácticamente yo desde pequeñito siempre he querido estudiar historia medieval y por lo tanto lo mío ha sido una vocación rara, si se quiere, ¿no? Y continúo por ese camino, sigo investigando temas medievales. Lo que pasa es que
pues quieras que no, al final te saturas de alguna manera de hacer siempre lo mismo, y muchas veces, como ocurre con el libro de la nueva topografía de Argel, tiendes a cambiar, a derivar hacia otras cuestiones. Y esto no solamente por lo que se refiere a temas medievales, sino también mis temas originarios eran el cautiverio de cristianos y la piratería, y al final también he derivado hacia temas que son profundamente más aburridos que estos. En el año 1990, si no me equivoco, ganó el concurso para una beca postdoctoral, ¿vale? Y se incorporó al proyecto de investigación cristianos y musulmanes en el Mediterráneo Occidental. En aquella ocasión pensaba desarrollar el tema que hemos estado hablando de la piratería islámica en Valencia. Sí. ¿Por qué escogió...? Bueno, primero, ¿cómo se sintió cuando aprobó la beca esta? Supongo que se sentiría porque, vamos, no todo el mundo puede... Bueno, la verdad es que sí, de alguna manera eso fue así. Lo que pasa es que yo había empezado a investigar aproximadamente en el año 83, una cosa así, ¿no? Y ya llevaba muchos años investigando, pues prácticamente gratia et amore, ¿no? Sin que existiera ningún tipo de remuneración, un poco padeciendo, ¿no? Entonces, lo que significó la concesión de la beca fue, pues eso, un poco de tranquilidad, que es fundamental para investigar, y poder desarrollar todo aquello que uno quería realizar, ¿no? ¿Y el tema de la piratería? El tema de la piratería fue gracias a uno de mis mentores, uno de mis primeros impulsores en el campo de la investigación, don Agustín. ¿El catedrático de paleontología? No, Agustín Rubio Vela. ¿Oh? Agustín Rubio Vela, que es probablemente el mejor conocedor del siglo XIV en Valencia, es el que me introdujo en el mundo de la investigación, me proporcionó el tema de lo que fue mi tesina y luego sería mi tesis, que era el cautiverio de cristianos. Lo que pasa es que fue fruto de la investigación propia el derivar hacia el mundo de la piratería, que era el que realmente... ¿Y cómo surgió ese tema de...? Pues, ¿cómo surgió la piratería? Brevemente. Surgió por el hecho de que, mirando documentación, te das cuenta de que la inmensa mayoría de los cautivos en la ciudad de Valencia procedían de actos de piratería. Entonces, la vinculación entre la entidad encargada de la redención de cautivos en la ciudad y el tema de la piratería era muy estrecha. Entonces, ahí es donde surge. Ahí es donde surge la piratería. La caridad popular valenciana y la redención de cristianos bajo el poder musulmán. ¿Cómo reaccionaron los cristianos ante estos...? Uy, eso sería muy... Brevemente. Vamos a ver. El problema es complejo y se puede decir que los cristianos reaccionaron mal. Es cierto que se produjo una cierta tendencia a la captura de cristianos por parte de musulmanes, aparentemente por motivos ideológicos o religiosos, pero en muchas ocasiones sencillamente había un trasfondo económico. Lo que querían los musulmanes era la venta de esclavos, era que los cautivos cristianos se redimieran, es decir, pagaran un rescate. Entonces, en tanto en cuanto padecieran más en las cárceles de Argel, antes intentarían conseguir un rescate, ¿no? Entonces, por ahí podríamos enfocarlo. Lo que pasa es que esto es un mundo tan complicado que necesitaríamos, pues qué sé yo, todo un curso de doctorado para explicarlo. Entonces, recordemos que alguno de nuestros grandes autores, Cervantes, estuvo preso. Tenga en cuenta que para el siglo XV hay XIV y XV hay un libro entero dedicado a este tema mío. Entonces es imposible sintetizar eso en unos minutos. Lo que sí que tengo que decir es que en la institución que inició la redención de cautivos en la ciudad de Valencia surgirá a comienzos del siglo XIV y prácticamente desapareció
a comienzos del siglo XVI. ¿Había órdenes como los mercedarios aquí en Valencia? Esos eran, sí, pero la institución valenciana era una institución ¿propia? Comunal de la ciudad de Valencia, era propia, y es una singularidad. Yo no conozco ninguna otra en toda la ribera del Mediterráneo, lo cual no quiere decir que no pueda existir, pero yo no la conozco. ¿Cómo era el cautiverio en aquellas épocas, el cautiverio medieval? El cautiverio, pues era, yo creo que hay una novela, El Tirán lo Blanc, en la que queda perfectamente reflejado, ¿no? Si tenías un poco de suerte y te llevaban fuera de la ciudad, te dedicabas a cultivar la tierra y vivías como un campesino, ¿no? De manera cotidiana, trabajando, te daban bien de comer, pues podías dedicarte a eso. Si tenías la desgracia de que tu amo te hubiera comprado para redimirte, pues te sometería a todo tipo de vejaciones, palos continuos, y irías detrás de intentar conseguir la redención. Si tenías dinero, estupendo. Si no, tendrías que recurrir pues a los mercaderes valencianos, si eras valenciano, que estuvieran comerciando por la ciudad en cuestión, y gracias a eso conseguir pues una subvención por parte de la ciudad. ¿Y hubo la inversa? ¿Redención de...? Sí, sí. ¿Y cómo sucedía? ¿Cómo funcionaba? Pues ¿igual o...? Prácticamente parecido. Realmente había poca diferencia. Se diferenciaba poco. El que caía cautivo donde fuese, que se encomendara a su Dios. Probablemente el problema es que los musulmanes tenían un nivel de vida bastante más pobre, y su organización a la hora de realizar redenciones era menor, ¿no? Entonces, la situación del mundo musulmán en la Valencia medieval y posteriormente se puede decir que sería lamentable. Sin embargo, a nivel naval planteaban dura... bien, aquí sí. En las costas, llegaban hasta las costas de Valencia, entraban, saqueaban, se llevaban y se iban. ¿Qué iban? ¿A Argel? Iban a distintas ciudades, Argel, Bona, Onein. Hay que tener en cuenta que Valencia organizará, por ejemplo, una cruzada que saqueará uno de estos puertos como consecuencia, una historia, como consecuencia del asalto a Torreblanca y el secuestro... La venganza, digamos. Sí, el secuestro de las sagradas formas de la iglesia de Torreblanca. Eso causó un profundo impacto y los cristianos reaccionaron pues saqueando Onein y consiguiendo un enorme botín. ¿Almogávares en Valencia? No, eran los mercaderes propios de la ciudad. Y hay que tener en cuenta que en esta época, cuando estamos hablando de piratería en relación a la ciudad de Valencia, de momento hemos hablado exclusivamente del tema de los musulmanes, pero también había cristianos que hacían piratería, ¿no? Y probablemente en el siglo XIV y XV serían el 60 al 70% del efecto nocivo sobre la ciudad, ¿no? La guerra... Martín Sánchez, corsario, por ejemplo. Pero la guerra con Génova, que es una auténtica guerra imperialista entre el rey de la Corona de Aragón y la República Genovesa, fue una guerra de desgaste, ¿no? Y eso es un problema que el Grau será asaltado en 2 o 3 ocasiones, y todos los alfondecs, todas las almacenes que hay en el Grau serán quemados en varias ocasiones. Por lo tanto, el tema de la piratería musulmana probablemente es el más vistoso, pero no era ni mucho menos el único. No era el único, ¿no? El ocaso cuatrocentista de Valencia en el tumultuoso Mediterráneo, ¿vale? Es uno de sus obras, ¿no? Vale. Este volumen trata de una serie de problemas marítimos con los que tuvo que enfrentarse la ciudad de Valencia en el periodo del 1400, supongo, periodo considerado global y tradicionalmente como de progreso económico, social y cultural. ¿Cuáles son brevemente los principales problemas que se producen en esa época? El problema será el siguiente, entre 1400 y 1480... Porque está mencionando del ocaso, ¿eh? Sí, el siglo de oro. Un siglo de oro. En la literatura valenciana coincide de alguna manera con el abandono de la tradición mercantil y naval, ¿no? El siglo de oro de las letras españolas también coincide con una de las mayores crisis de la historia de España. Probablemente tiene relación. Entonces, es cierto que existen problemas graves como consecuencia
del asedio que musulmanes, genoveses, enemigos de todas clases se producen con relación a la ciudad y al comercio valenciano. Y lo que va a pasar es algo bien sencillo. Muchos de los mercaderes valencianos que tradicionalmente comerciaban van a decidir gastar todos sus dineros en algo que es mucho más prestigioso y es igualmente rentable en esta época, que es comprar tierra y dedicarse a transformarse en auténticos terratenientes o al menos intentar emparentar con la nobleza, en definitiva, abandonar aquellos negocios más complicados para dedicarse a otros temas, ¿no? La defensa del litoral al final acabará en manos de la monarquía, ¿no? Al menos durante la época de Fernando el Católico. La construcción del puerto de Valencia es otra de sus obras de tema de ingeniería de esta época. ¿Qué nos puede contar al respecto? Pues poco. Este es un libro que es uno de mis primeros libros y lo realicé en unión a Anaclet Pons y Justo Serna. Entonces, ellos son de contemporánea y la base del libro es historia contemporánea. Sí. Yo también intervine, pero básicamente en cuestiones medievales, ¿no? Entonces, pues bueno, desde lo poco que puedo comentar al respecto es que cuando llega Jaume I a Valencia, evidentemente no hay puerto en el Grau, no hay nada. El Grau es un graderío de arena y con el paso del tiempo se va a iniciar toda una construcción de infraestructuras. El problema básico de las infraestructuras del puerto de Valencia, y ahí su gran mérito, es que tecnológicamente era imposible construir el puerto y ha sido imposible prácticamente hasta mediados del siglo XX. Sí. Y sin embargo ha habido una tenaz voluntad por parte de los valencianos, me refiero a la gente de la ciudad, en intentarlo en el puerto, en el Grau, ¿no? Sí. Había dos opciones, dos alternativas que se barajarán: el puerto en Cullera y el puerto en Morvedre, en Sagunto, y al final insistieron y al final lo realizaron y les ha salido bastante bien. Sí. En el año 2011 escribió sobre la estructura recaudatoria de Valencia en el Anuario de Estudios Medievales. ¿Cómo era esa estructura? ¿Qué tipo de estructura recaudatoria hubo? Un libro, un trabajo. Ahora me estoy dedicando a eso. Y es un trabajo de investigación fundamental. En definitiva, una de las piezas claves de la... Eso es un rollo. ¿Es un rollo? Quiero decir que es complicado de explicar y no es divertido. No es tan sencillo como parece a principio. Yo con mucho gusto puedo intentar explicar algo, pero dejamos para un desarrollo arduo, más arduo. Vale. Problema básico, dos pinceladas. El problema básico es que creo que eso es a comienzos del siglo XIV, 1320 y tantos, creo. Y la ciudad de Valencia y todo el reino está todavía en los inicios de su construcción burocrática, ¿no? Muchos de los cargos municipales no están constituidos, hay muchos elementos que todavía no están suficientemente armados, entonces de lo que se trata es de ir construyendo, a imitación de lo que ocurre en Barcelona o de lo que está ocurriendo en toda la ribera del Mediterráneo. En esta época también se produce de algún modo el ascenso de la ciudad de Valencia a la primera división dentro de la Corona de Aragón. Sí. El rey está muy interesado en estamos hablando de ese momento del siglo de oro, ¿eh? No, estamos en el siglo anterior. El rey está muy interesado en que la ciudad de Valencia contribuya a su ambición expansionista, es decir, quiere barcos y dinero, pero la ciudad no tiene ni barcos ni dinero. Entonces tiene que organizar
procedimientos recaudatorios de alguna manera. Podríamos decir como se dice hoy en día, de ingeniería contable, de estos hacer filigranas, sí, ¿no? Para conseguir dinero. Y luego para que las cuentas, que son cuidadosamente revisadas, cuadraran. Y eso realmente, para que cuadren las cuentas medievales, hace falta saber latín. No, pero en Valencia nos apañamos. Cuando hay que cuadrar algo, lo cuadramos, aunque no cuadre. El caso es que va sobre eso. Sí, y yo continúo trabajando porque en estos momentos vamos a pasar a otra cosa. ¿Cómo fue el rescate de las toras de Borriana? De las toras de por los judíos de Mourvedre. Eso estamos en 1465, sí, eso es ¿no? Un momento antes de la expulsión de los judíos del Reino de Valencia. Y lo que pasó más o menos es que la reina Blanca, creo que fue la reina Blanca, había encontrado o descubrió en uno de sus inventarios que disponía de las Torás, los libros sagrados, o trozos de Torás de libros sagrados. Los libros sagrados judíos iban en rollos. Y lo comentó probablemente, o los judíos se enteraron de la existencia de estos manuscritos e intentaron comprarlos, porque entre los judíos, como entre los cristianos, la tenencia de libros sagrados en manos de personas que no fueran, de su religión era como una especie de cautiverio también. Entonces lo que intentaban hacer era rescatar las Torás, ¿no? Estamos hablando de un periodo muy próximo a la expulsión ya de los judíos, ¿no? Había pocos judíos ¿y cómo se las ingeniaron? En Valencia. Directamente le compraron a la reina las Torás. La reina estaba encantada porque y dispuesta, así recibía, evidentemente, a cambio de una enorme cantidad de dinero, deshacerse de unos papeles que no entendía y que además probablemente estaban incompletos, no servían para nada, ¿no? Pero se supone que entre ellos se encontraban las Torás de lujo de la ciudad de Valencia, de la judería de Valencia, que había sido saqueada 70 años antes, ¿no? Sí, sí. Entonces, en estos instantes lo que ocurrió fue que hubo una disputa entre los judíos de Mourvedre, de Sagunto, y los de Burriana y Vilarreal, que también pretendían comprarlos para intentar garantizarse la hegemonía política dentro del mundo de las juderías en el Reino de Valencia. Ni que decir tiene que al final los de Mourvedre fueron los que se llevaron el gato al agua, aunque les serviría de poco, porque poco tiempo después tuvieron que abandonar el Reino de Valencia y probablemente abandonar también las Toras. Volvamos a los piratas. ¿Cuáles fueron las vinculaciones del corsario Martín Sánchez con las autoridades de Valencia? ¿Qué? ¿Cuáles fueron? Cuéntelo, ¿qué hay? Martín Sánchez, pues eso es un articulito que escribí yo hace bastante tiempo. Martín Sánchez es una... no sé si llamarle corsario, es una persona que se va a dedicar al mundo de la piratería, pero que es murciano. Lo que va a ocurrir es que en algún momento, a comienzos del siglo XIV, cuando Cartagena, básicamente Cartagena, todavía acaba de pasar a manos de Castilla y todavía su organización política administrativa no está bien articulada, va a copiar de algún modo los modelos, los procedimientos que se seguían en la administración real valenciana. En este caso, más que valenciana, sería de la bailía de Oriola. Gallo de Fuego SL. Se presenta en Valencia una nueva filosofía editorial. Gallo de Fuego pretende dar a luz todas aquellas obras que no tienen cabida en el mercado comercial actual. Nuestro primer libro, La nueva topografía de Argel, ha permanecido injustamente inédito hasta la creación de este proyecto. Ahora contamos con una nueva editorial que luchará por mantener viva la cultura menos conocida. Contacte con nosotros en edicionesgallodefuego@gmail.com y recuerde, uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído.
En el año 2014 se lanzó a la aventura de crear una editorial propia, la editorial Gallo de Fuego, Sí, señor. con el objetivo de publicar libros de calidad que fomenten la cultura. Mi pregunta es, ¿en la actualidad no se publican libros de calidad? Lo que ocurre es que hay determinados libros que, y es la razón por la que creamos la editorial, que la gente no quiere publicar. Yo, precisamente, ese es el motivo por el cual creé la editorial. En un momento determinado, bueno, cuando estaba haciendo la tesis, me dediqué a investigar. Y uno es joven Y se lanza. e inexperto y se lanza a investigar por todas partes, ¿no? Entonces, en la Biblioteca Serrano Morales, que es un lujo, en la Biblioteca Serrano Morales encontré manuscritos que no tenían relación directa con mis temas de investigación. La nueva topografía es un manuscrito del siglo XVIII, por lo tanto no tiene mucho que ver con la época medieval, pero fue un descubrimiento y fue un libro maravilloso que para valía mí. la pena arriesgarse. Entonces, no, pero estoy hablando del año 1990, quiero decir que hace un montón de años. Entonces, igual que otros, ¿no? Mi próximo libro sobre un Portulano di Mare de Gio Gentile, que también se encuentra en esta biblioteca, es un caso similar, ¿no? Ya en su momento ya intentaremos publicarlo también en Gallo de Fuego. El caso es que decidí, evidentemente en aquel momento me interesaba dedicarme a mi tesis, ¿no? Pero Y lo dejé totalmente aparcado, ¿no? Luego he vuelto casi circularmente, cada cierto tiempo, pues a hacer un repertorio bibliográfico de las publicaciones que hacen referencia a la ciudad de Argel, un tema interesante. En definitiva, estaba muy deseoso de entrar a analizar el tema de la ciudad de Argel, su participación en el mundo de la piratería, etcétera, etcétera. Sobre todo, teniendo en cuenta que en el siglo XVIII el manuscrito del padre Alonso Cano y Nieto constituye una obra fundamental para entender la política exterior española. Era obispo de... Fue luego obispo de Segovia, ¿no? Hay una historia larga al respecto que podríamos... No, bueno, es una historia larga al respecto de por qué fue obispo, ¿no? Pero eso es otro capítulo. Otro capítulo. El caso es que este es un libro que es fundamental, que debería haber sido publicado, qué sé yo, a finales del siglo XVIII, ¿no? A finales del siglo XVIII se traduce del francés un libro de Laugier de Tassy sobre la historia de Argel y se hacen ediciones y más ediciones, mientras que, bueno, el manuscrito de Alonso Cano le da mil vueltas al libro de Tassy, ¿no? O sea, profundiza más. Es mucho más interesante desde todos los puntos y es más serio, quiero decir, pues determinados comentarios que puede hacer pues un tanto frívolamente Laugier de Tassy no se encuentran evidentemente en Alonso Cano, ¿no? ¿Qué criterios empleó para profundizar en ese tema? Alonso Cano, sí. Alonso Cano va a hacer dos cosas. Una, va a trabajar como espía para la monarquía, va a hacer un informe, como hacían muchos ilustrados. Buena novela. Para la monarquía. Y en segundo lugar va a hacer un auténtico libro de viajes, ¿no? Y un libro de viajes, a mí siempre me han encantado los libros de viajes, con descripciones de cómo era Argel minuciosas, minuciosas y interesantes, cómo era Argel en 1768. Añade, ¿no?, su estado, fuerzas y gobierno. O sea, sí, pero eso es estado, fuerzas y gobierno, eso es informe militar, ¿no? O sea, sí. Y de hecho la monarquía española utilizó el manuscrito de Alonso Cano y esa es la razón por la que no se publicó, para acometer el intento de ocupación de Argel, que acabó siendo un fracaso estrepitoso, ¿no? Se achacó de alguna manera el fallo militar a los informes de Alonso Cano, que por otro lado no tenía ningún tipo de
vinculación Sí. con ese hecho de la ocupación militar. de hecho, lo que quería Alonso Cano era acabar con el cautiverio de cristianos, y después de su estancia en Argel se acabará definitivamente el cautiverio de cristianos. No volverán a haber cautivos cristianos en Argel. Habrá voluntarios que huyan a Argel y se establezcan allí, eran criminales o tenían pleitos con la justicia. Y por otro lado, este hecho, el fin de la presencia de la piratería argelina, va a permitir, por ejemplo, un aumento del tráfico mercante en los puertos mediterráneos, especialmente en el puerto de Valencia y en el puerto de Alicante. ¿Y dónde podemos conseguir este libro? Este libro se puede conseguir en la editorial. Hay que ponerse en contacto a través de nuestra página web o del correo, porque ¿La no página lo web vendemos. es Gallo de Fuego? Sí. Puedo dar, si quieres, o dalo tú si quieres. Sí, porque sí, es un libro que es muy interesante y sería a través de la Ediciones Gallo de Fuego, wordpress.com, o bien al correo adiazborras@gmail.com. Exacto. Cualquiera de los dos. Se puede conseguir el libro. Vale. ¿Se piensa en alguna librería o algo? En principio... Yo tengo delante de mí el libro En y os principio- aviso a oyentes que está hecho de buena calidad, bien trabajado Y no es barato. y no es barato. Bueno, eso ya... Eso no vamos a vamos a juzgarlo. ver. En principio yo intenté... Si está equilibrado precio con... Y creo que lo estará. Creo que vale la pena. En principio yo intenté conseguir que lo publicaran la Academia de la Historia, Sí. el Ministerio de la Marina, el Ayuntamiento de Valencia, en Segorbe, y no lo conseguí. Quiero decir que es un texto que es complicado de vender. No creo, en estos Y es micrófonos complicado también... de vender porque es un texto muy específico para gente que está realmente interesada en conocer la política exterior española en relación con el norte de África en el siglo XVIII. Y eso hace falta ser un investigador o gente que, por motivos diversos, en un momento determinado se sienta Atraído por el tema. Es verdad que la edición hemos procurado, y ahí está el problema de que resulte un tanto más costosa, que sea atractiva, ¿no? Sí, ¿no? El Y ejemplar... es verdad también que el libro representa novedades por todas partes. Quiero decir que, por ejemplo, si os fijáis en el grabado que figura en la contraportada, ¿sí? Eso es un grabado que hasta la publicación del libro se consideraba perdido, que no existía. Se sabía que había uno, pero no se sabía dónde estaba. Se pensaba que había desaparecido, ¿no? Y en realidad pues existía y está ahí, y está en Serrano Morales, por supuesto. Entonces, como libro de historia es interesante, es valiosísimo, es una auténtica joya, aunque esté mal que yo lo diga, pero para bastantes comentarios, sí. Es complicado para público mayoritario. En ese sentido es en el que Gallo de Fuego va a intentar hacer publicaciones que sean muy interesantes, pero desde puntos de vista muy concretos. Una editorial especializada, digamos. Muy especializada. No nos vamos a centrar en libros de historia exclusivamente. Igual nuestro próximo libro es una novela histórica. También tenemos previsto un ensayo de una feminista alemana de finales del siglo XIX. Bueno, sí. el tema de Gio Gentile, que es un libro magnífico. Esa es la siguiente propuesta que se está... Ese es el siguiente mío. El suyo. El suyo. Pero ese es un libro bastante complicado porque es muy, muy largo. Sí. Serán tres tomos como mínimo. Ya llevamos 2, pero nos falta 1. ¿Y qué opinan sus alumnos del instituto? No, yo no me gusta mezclar esto con el instituto.
Pero ¿cómo lo compagina el trabajo? Porque esto también dedica Pues un tiempo, esto dedica los fines de semana es imposible, en verano, las vacaciones. Aprovechando. Claro, y luego tengo un equipo de colaboradores magnífico. ¿Sí? ¿Quiénes son los colaboradores? Pues como no, Mireia Llopis Usierra y Ana, que también es la encargada de los diseños, ¿no? Ana es la persona que se dedica... Ana Cerdá. Ana Cerdá. Sí. Es la persona que se dedica a hacer los diseños del Gallo de Fuego, los ha hecho ella. Y Mireia de hacer una enorme cantidad de correcciones porque si no, no daría yo abasto. A ver, una pregunta trampa. ¿Valencia en la Corona de Aragón o Valencia en Cataluña? Valencia en la Corona de Aragón. Valencia nunca ha estado en Cataluña. ¿Verdad que sí? Coincidimos. ¿Y el valenciano? ¿Procede del catalán o es un mestizaje entre el catalán, castellano, árabe? Qué malo que es usted. Yo, por el amor de Dios. Yo le voy a dar mi opinión, y mi opinión no es compartida por la inmensa mayoría de la población. Yo quiero preguntar a los que tienen el conocimiento. Fíjese, existe una raíz común. Eso es innegable. Lo que ocurre es que esa raíz común, de alguna manera, desde el punto de vista político, se disolvió en el mismo momento del nacimiento del Reino de Valencia. Entonces, hay mucha gente que es de la opinión de que lo que se habla en Argentina es español, como en Castilla, y también hay gente que dice que en Portugal se habla portugués y no gallego. Yo soy partidario de que lo que se habla en Valencia es valenciano. Luego que los valencianos y los catalanes nos entendamos, eso es evidente. Bueno, siempre todos nos llevaremos bien. Aquí siempre queremos llevarnos bien con todo el mundo. Unos segundos Se de presenta en publicidad. Valencia una nueva filosofía editorial. Gallo de Fuego pretende dar a luz todas aquellas obras que no tienen cabida en el mercado comercial actual. Nuestro primer libro, La nueva topografía de Argel, ha permanecido injustamente inédito hasta la creación de este proyecto. Ahora contamos con una nueva editorial que luchará por mantener viva la cultura menos conocida. Contacte con nosotros en edicionesgallodefuego@gmail.com y recuerde, uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. Caramelos y Camelos es un ensayo parido desde las entrañas en el que el autor disecciona aspectos de nuestra sociedad desde una perspectiva profundamente escéptica. Caramelos y Camelos está a la venta en Kindle Amazon. Caramelos y Camelos es un ensayo parido desde las entrañas en el que el autor disecciona aspectos de nuestra sociedad desde una perspectiva profundamente escéptica. Caramelos y Camelos está a la venta en Kindle Amazon. Caramelos que son camelos, camelos envenenados.
Nuestro siguiente invitado es Miguel Ángel Salgueiro, técnico en deportes, funcionario y autor de Caramelos y Camelos. Desde su perspectiva privilegiada nos ofrece una visión de la otra cara de la realidad. Buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Podremos discrepar en algunos puntos, pero lo cierto es que la mayoría de los que trabajamos para cualquiera de las administraciones y mantenemos todavía un cierto criterio de independencia, coincidiremos que en un 80% con lo que dices. ¿Qué es exactamente Caramelos y Camelos? Va, esa es la pregunta de Miguel Ángel, va. Bueno, como tú bien has dicho, Caramelos y Camelos viene originado un poco desde nuestra perspectiva de trabajo cara a la ciudadanía. Es decir, somos gente, entre comillas, privilegiada, porque todos los días tratamos con un montón de gente, con un montón de ciudadanía, con políticos, con compañeros, y eso, desde mi punto de vista, a mí por lo menos me ha permitido tener una serie campo de visión. Más. Sí, un campo de visión, digamos, amplio, que en un momento determinado me ha chocado con determinadas ideas o enseñanzas que yo tenía previamente adquiridas desde, pues, algunas desde la niñez y otras que posteriormente, pues, estamos hablando ya de conceptos. Claro, conceptos. ¿Cómo surgió esta obra? A ver, porque creo que surgió de una discusión. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, esta obra surgió realmente porque, como te he dicho, tenía una serie de ideas, de conceptos que yo veía que se iban golpeando día a día. Por ejemplo, yo estaba convencido que la mayoría, por lo general, tiene razón y que no se equivocan. Y que, bueno, hay casos en que sí, que puede darse, pero eran los minoritarios. Y luego, con el tiempo, pues ya sé que igual lo que digo no es muy popular, pero bueno, ves cosas, ves determinados asuntos y dices, bueno, pues la mayoría no necesariamente tiene razón, no necesariamente se equivoca. A veces a la mayoría le dan esos caramelos. Claro. Entonces, a la mayoría le dan los caramelos diciéndole que sois los mejores, sois los más buenos, sois fantásticos, pero eso es un caramelo envenenado. A veces la mayoría pues mete la pata, obviamente. Esto creo que fue una reunión de deportes con un determinado político, quien fuera X, no mencionemos ni colores ni partidos, sí. Pero estabas atendiendo a unos padres, te diste cuenta. ¿Qué sucedió ahí en esa reunión? ¿Va? Sí, fue, entre comillas, divertida. Porque pusieron una reunión, me acuerdo que era un día de julio, hacía un calor terrible, así como hoy, a las 11 de la noche. Y había un club que quería entrenar en un determinado sitio. Del polideportivo. Y bueno, al mismo tiempo las escuelas deportivas tenían otro grupo que entrenaba en el mismo sitio a la misma hora. Coincidencia, sí, por un principio nada realmente extraño. Pero el caso es que, bueno, yo entendía que el ayuntamiento en este caso tenía motivos más que sobrados para, en cierto modo, no imponer, pero sí darle preferencia al grupo que llevaba directamente desde las escuelas deportivas. Pero el desarrollo de la reunión fue muy especial, porque me di cuenta que los argumentos sopesados y el hecho de que el mismo ayuntamiento hubiese dicho pocos meses atrás de que había preferencia para los grupos de las escuelas deportivas y una serie de, digamos, razonamientos bien enlazados, que yo entendía bien enlazados, no sirvieron de nada. Es decir, ni siquiera nos escuchaban. Ni siquiera nos escuchaban. Iban a degüello por nosotros. Y entonces, digamos que la fuerza de un grupo, pues valió mucho más que los razonamientos que yo entendía bien enlazados, y al final pues nada, se salieron con la suya y nosotros, yo me quedé un poco con cara de tonto y ahí empecé, esto me hizo pensar, bueno, yo soy de los que poco importan los colores. ¿Golpeas por igual hacia un lado, hacia otro, hacia todos los lados? Sí, porque no hubo una frase evangélica que dijo: quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Efectivamente. A mí, por lo general, y sabiendo dónde estoy, me dan, y fíjate lo que te voy a decir, un cierto miedo, digamos que políticos de todos los colores. ¿Crees que existe esperanza? ¿Se puede salvar a alguien? Sí, claro, por supuesto.
Por supuesto, hay gente muy válida en todos los sitios. Pero en todos los sitios, o sea, personas aisladas. Claro. De hecho, hay las ideologías en sí, la mayoría tienen cosas muy a rescatar. Si yo entiendo la obra que planteas, que hay empresarios, hay políticos, hay gente muy buena, pero también hay gente que ha desvirtuado el contenido de su funcionamiento, o sea, de lo que ejercen, ¿no? ¿Cuál es la causa que ha llevado a esa deformación social? Porque aquí luego nuestro siguiente invitado sí que comentará también algo de esto. Bueno, no sabría muy bien cómo contestarte a esa pregunta. No sé si realmente se trata de deformación social. Y un poco lo que quiero plantear... Mi pregunta es lo siguiente. ¿No crees que es más que de grupos, es de la sociedad en sí? Claro. De hecho, yo, por ejemplo, pongo un ejemplo infinitamente mejor escrito que el mío, hace ya 100 y pico años, por Henrik Ibsen, en una obra que igual conoceréis, que es Un enemigo del pueblo. Enemigo del pueblo, sí. ¿La conoces? Sí. Para mí es magnífica. Es decir, el doctor Stockman, un reconocido persona de prestigio, en un pueblo que vive básicamente de su balneario. Y este señor se da cuenta que el balneario pues está contaminado. Las aguas están contaminadas. Posiblemente con unos pocos meses se podrá arreglar. Pero las aguas están contaminadas. Y el pueblo, mucha gente vive de ese balneario. La verdad no le sirve de nada. Su prestigio no le sirve de nada. Todo el pueblo se le pone en contra. Empezando por el alcalde, que quiero recordar que era su propio hermano, y el periodista de turno. Y esto lo escribió Henrik Ibsen en 1870 y tantos. Sí, me recuerdo. Entonces, a mí me parece magnífico. Entonces, bueno, en cierto modo, yo creo que sencillamente cada uno busca lo mejor para sí. Para sí mismo. Inmediatamente. Quiero lo mío y los demás, ¿qué es eso? Eso Ni más ni lo menos. utilizas en tu obra. Quiero lo mío y los demás, ¿qué son eso? ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Exacto. ¿Eso qué ¿Es una idea que está muy generalizada? Yo creo que sí. También tengo que reconocer, y lo remarco en el libro, que yo tengo que tener mucho cuidado con lo que digo, porque claro, yo vivo en un entorno que es el que conozco más o menos, pero yo no sé si esto puede ser así, no sé, en un país que esté lejos de aquí o siquiera en la otra punta de España. Es decir, cada idiosincrasia es la que es, pero más o menos donde yo me muevo... ¿Se sigue mintiendo en la actualidad? Hombre, mucha gente sí, claro. Otros no. Tú es que empezaste a escribirlo esto antes de la crisis. Sí. ¿Verdad? Realmente el libro está escrito sobre todo entre 2006 y 2008. Y tuve mis hijos, nacieron mis chicos en 2007 al final, ahí ya prácticamente tuve que parar, pero ya estaba al 80% escrito. Lo acabé en los 2 años siguientes. En 2010... ¿Y aquella situación se mantiene en la actualidad? ¿Es la sociedad? Hombre, evidentemente la economía nos ha dado un palo muy grande y eso ya es de sobra conocido, pero los cambios sociales, desde luego, llevan mucho tiempo. Es decir, la gente no cambia y como sociedad no cambia de un día para otro. ¿Una sociedad como Matrix? ¿Una sociedad como Matrix? Eso me ha parecido leer en tu... En cierto modo. Yo cuando vi la película hace años pensé, wow, esto es una fantasmada, de esto no... Pero por desgracia claro, ves cómo avanzan las tecnologías, ves cómo avanzan los medios de comunicación, ves cómo avanza el marketing y estas cosas y dices, bueno... ¿Cuentas varias anécdotas en la obra? Pues sí, alguna cuento. Cuéntanos alguna brevemente. ¿Brevemente? Bueno, vamos a ver, déjame pensar. Ahora me has pillado un poquito con el pie fuera de juego, pero bueno, me acuerdo de una anécdota que es real, además. Hombre, espero que sea real, porque... Es absolutamente real, me la contó, creo que fue un compañero nuestro, que venía en el tren. Una chica de color negro, de raza negra, venía en el tren con su marido. Y entonces esta chica tiene problemas psicológicos y se le nota, va un poco sucia, en fin, su aspecto no es bueno. Y su marido es pequeñito, tiene un aspecto un poco apocado. Y entonces, en un momento determinado, en ese vagón hay una serie de chicos jóvenes que por algún motivo se envalentonan y les empiezan a insultar y a amenazar. Eso suena a otra cosa, pero bueno, sí. Sí, bueno, por desgracia... la historia es que el vagón hay más gente que se supone que
normal, como podemos ser nosotros, y bueno, el hostigamiento dura 5 o 10 minutos y nadie hace nada, excepto una señora mayor, de unos 70 años, 75 mayor, que es la única entre toda esa gente que se atreve a levantarse y decirle 4 cosas a los gamberros y decirles que se estén quietos. Todos los demás se quedan callados. Y los demás están dormidos. Están, sí, la mayoría silenciosa. Y bueno, según me contó, era gente más que suficiente para poner fin a eso. Ni siquiera se levantaron para llamar al revisor. Bueno, tampoco vamos a dramatizar demasiado, pero son cosas que a veces te hacen pensar. Sí, te hacen pensar porque esas conducen a otras mucho más peligrosas y más graves. Esa señora físicamente debilitada, pero no moralmente, obviamente... Tuvo más valor que todos los demás. Sí. Por lo menos es lo que nos da la esperanza de que aún existen personas así. La nueva filosofía editorial, Gallo de Fuego, pretende dar a luz todas aquellas obras que no tienen cabida en el mercado comercial actual. Nuestro primer libro, La nueva topografía de Argel, ha permanecido injustamente inédito hasta la creación de este proyecto. Ahora contamos con una nueva editorial que luchará por mantener viva la cultura menos conocida. Contacte con nosotros en edicionesgallodefuego@gmail.com y recuerde, uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. Caramelos y Camelos es un ensayo parido desde las entrañas en el que el autor disecciona aspectos de nuestra sociedad desde una perspectiva profundamente escéptica. Caramelos y Camelos está a la venta en Kindle Amazon. Caramelos y Camelos. Dime, ¿cómo lo podemos conseguir? Caramelos y Camelos es fácilmente conseguible en la página de Amazon, amazon.es o incluso amazon.com, para la gente que quiera pagarlo en dólares. Y bueno, el precio realmente es... ¿Qué te animó a publicarlo a través de Amazon? ¿La sencillez? Me animó realmente un compañero de trabajo que me dio el chivatazo. Entonces, sí, un compañero de trabajo me dijo, oye, mira, hay esta posibilidad. Espero que te sirviera de bien consejo. Sí, fue un buen consejo porque realmente era un escrito que tenía ahí parado y bueno, le hice caso y efectivamente seguí los pasos que él me dijo. Efectivamente me encontré con los problemillas que él me dijo y los solucioné como él me dijo. Serías un buen compañero de trabajo. Sí, no me quejo. Bueno, ¿qué libro estás leyendo en la actualidad? Pues ahora voy a empezar a leer uno que se llama Limonov, no me suena. Limonov, pues fíjate, llevó un montón de premios hace varios años. Es de un autor francés, pero no me acuerdo el nombre. Bueno. Lo siento. Limonov es un personaje curioso ruso, otro escritor. Es un escritor escribiendo sobre otro escritor. ¿Qué es lo que recomiendas de lecturas a nuestros oyentes? Porque la formación propia, humana, es fundamental. ¿Qué libro recomiendas? Yo, lecturas, ¡guau! Pues mira, yo personalmente recomiendo que la gente se haga preguntas, se cuestione cosas y a partir de ahí que busque los libros que ellos crean que les pueden ir respondiendo. Es lo que he hecho yo. Entonces, a partir de ahí, y luego Los Tres Mosqueteros, que son magníficos. Los Tres Mosqueteros, eso es magnífico, es un librazo. Una última pregunta y repetida. ¿Cómo podemos conseguir Caramelos y Camelos? Podemos conseguir Caramelos y Camelos en Kindle Amazon por el módico precio de €1. La ciudad de la memoria es una novela negra ambientada en la Valencia de nuestros días, donde su protagonista, el detective Mejías, es un tipo anclado en el pasado, que toma como modelo a Humphrey Bogart para resolver el caso que involucra a una antigua y poderosa familia valenciana. Contará con la ayuda de la jovencísima Berta, que es todo lo que él no es. La ciudad de la memoria, una historia de amor, poder y venganza, editada por Editorial Almuzara y escrita por Santiago Álvarez, disponible ya
en las mejores librerías y también en formato Kindle e ebook. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Woo, woo, woo. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know. En el calor de la noche, sentimientos a flor de piel, una pistola en la mesita, muertes en noches con sabor amargo, viejas películas, viejos clichés, una sombra se oculta en un callejón, las cucarachas salen de las alcantarillas, una luz de neón pinta de morado las paredes de los viejos edificios, sucias mentes sobre cuerpos desgastados por el rencor, el calor desaprensivo de una noche malsana. Nuestro siguiente invitado no necesita presentación. Santiago Álvarez es director de contenidos del Festival de Género Negro Valencia Negra, que se realiza en Valencia desde el año 2013. Se inició en la literatura escribiendo relatos, muchos de los cuales han sido premiados en diversos certámenes. Ha escrito, protagonizado y dirigido musicales y obras dramáticas y ha grabado varios discos con distintas formaciones. Asimismo, es el primer profesor en España del software para escritores Scrivener, del cual realiza regularmente talleres presenciales. La ciudad de la memoria es su primera novela, aunque ya prepara nuevas aventuras para sus protagonistas Berta y Mejías. Buenas tardes, Santiago. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de estar aquí. Una pregunta, ¿de pequeño querías ser estrella de rock? Sí, yo es algo que en algún sitio he escrito, porque sí que es verdad. Cuando tienes 16, 17 años te compras tu primera guitarra eléctrica y es bonito eso de querer ser estrella de rock y querer intentarlo, ¿no? Querer ser como esos héroes de si te gusta esta música. Y lo bonito es que al volver a escribir una nueva novela, y he tenido la sensación de tener la posibilidad de ser otra vez una estrella de rock. O sea, esa primera vuelta que me perdí, que no fui una estrella de rock, evidentemente, aunque bueno, toco regularmente, pero sí que hay cierta ilusión en esto de... Porque la ilusión es lo que te tiene que quedar cuando escribes, porque si lo que piensas es conseguir dinero o un sustento, es mejor que no... Que no te dediques a ello. Es la satisfacción de cosas alcanzadas, ¿no? De sueños cumplidos. Sí. ¿Qué es para ti el Scrivener? No sé pronunciarlo, mi inglés es fatal. Sí, Scrivener. ¿Qué es para ti? No, Scrivener es una herramienta que básicamente es todo en uno para escritores. Sin embargo, estás considerado, permíteme, uno de los especialistas en esta herramienta. Bueno, porque he sido el primer profesor de Scrivener en España. Ahora ya se está extendiendo. Ahora ya yo he visto que ahora hay cursos online de otros autores y tal, pero yo llevo desde 2012 dando cursos, como tú decías en la introducción, y de hecho la semana pasada terminé de dar uno de mis cursos presenciales y bueno, si tú fueras un ilustrador y utilizaras el Photoshop, pues entonces tendrías ahí, digamos, toda la herramienta para ello. Si tú estás en un estudio de grabación, utilizas Cubase, utilizas Logic, utilizas otro tipo de cosas, pues si eres escritor debes utilizar un entorno en el cual te permita hacer tramas, te permita editar personajes, te permita no solamente escribir, sino todo. Claro, trabajar de una manera, coger documentación, bueno, trabajar de todo lo que necesitas, ¿no? Y bueno, hay varias propuestas en el mercado, pero Scrivener yo creo que es la más sólida. Es la más sólida. Uno de tus detonantes literarios fue un taller que impartían Antonio Penades y Santiago Posteguillo, creo, en el Hotel Liber. Allí participaban otros escritores como Marta Querol, Sebastián Roa, Vicente Marco,
y allí apareció por primera vez el grupo literario El Cuaderno Rojo, ¿verdad? Sí. ¿A quién se le ocurrió? Sí, bueno, esto fue en el Museo Libre, el Museo del Soldadito de Plomo de la calle Caballeros. Hubo unos talleres que efectivamente hicimos en 2009. Básicamente yo fui a los talleres no porque necesitara conocer el conocimiento de ciertas técnicas, porque yo soy muy obseso de muchas cosas. Entonces, eso se interpreta. Algunas sanas y a veces otras no tanto. Entonces, una de las cosas de las que me ha obsesionado mucho es el tema de la creación literaria. Yo tengo una biblioteca en mi casa de unos 100 libros de creación literaria, que es bastante extensa, más allá de lo necesario, ¿vale? Pero tienes que pasar alguno de esos libros. Sí, te puedo decir cuáles son los que creo que son mejores. Sí. Y entonces, pero básicamente la idea de hacer un taller literario era para no estar solo. Sí. Porque tú cuando escribes, esto es una tarea completamente solitaria. Yo soy ingeniero, en mi entorno la gente no lee, la gente no escribe, desde luego. Entonces hablar de todo esto es muy complicado. Pero sí que al acudir a esos cursos de talleres literarios, sí que nos sentimos compartiendo unos sueños de escritura, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, pues de esos sueños nació El Cuaderno Rojo, que bueno, yo fui uno de los fundadores, yo de hecho fui el mayor instigador, me parece. Jordi Llobregat, que ahora acaba de sacar El secreto de Vesalio con Ediciones Destino, también estaba ahí. Y bueno, de ahí han salido proyectos como... De ahí salió lo que durante un tiempo ha funcionado como Bibliocafé al lado del campo de Mestalla, sí. Y que ahora bueno está en Huayco, que es un espacio que está en la calle Gobernador Viejo. De ahí también salió Valencia Negra, y de ahí han salido un grupo de autores, que no es que seamos una sociedad secreta, pero sí que somos una sociedad que nos animamos entre nosotros a escribir, ¿no? Y nos recompensamos tanto corrigiéndonos como dándonos ánimos, porque en este mundo de la escritura, como no tengas apoyo, es muy complicado, es muy complicado. Sí. ¿Has tenido que escribir muchos relatos para llegar hasta aquí? Sí, yo creo que tengo por ahí contados 30 o 30 y pico relatos de distinta extensión, pero el relato sí que se considera como un buen entrenamiento para luego hacer obras más extensas. Es muy complicado que realmente tu primera prosa de ficción sea reconocida, una novela, ¿no? Sea buena. Pero... Porque entonces, si no haces eso, no puedes depurar ciertas cosas de tu técnica. Hay errores de principiante que son muy evidentes, que los trabajas durante esa época de escritura de relatos, porque lamentablemente en España los relatos sirven solamente para dos cosas: o para ganar concursos. Por ejemplo, mi amigo Vicente Marco es un gran ganador de concursos de relatos, y de hecho acaba de publicar un libro sobre cómo ganar concursos de relatos, pues se le da bien, se le ha ganado un montón. Y también como laboratorio, como un pequeño laboratorio donde experimentar sobre cuestiones de tu prosa, porque en España no se leen libros de relatos, no se leen antologías, eso es algo más anglosajón, algo de otras culturas lejanas a la nuestra. La primera edición de Valencia Negra fue organizada junto a Jordi Llobregat, Marina López, Joana Chilet y Bernardo Carrión, y tú, por supuesto, sí. Y todos miembros de este grupo literario. ¿Este primer festival cómo funcionó? Bueno, empezamos de una manera bastante loca. Es decir, Jordi, que igual que de Cuaderno Rojo yo fui el primer investigador de Valencia Negra, Jordi Llobregat fue el primer loco, fue el loco realmente. Y su idea, claro, era por esta época, en 2012, en esta época, dijo: en noviembre vamos a presentar la edición de Valencia Negra, que vamos a hacer en mayo de 2013. Y claro, no había mucho tiempo, pero bueno, se hizo. ¿Sí? Se hizo un poco pensatifet, un poco muy valenciano, pero sí que se pusieron esos cimientos de lo que ya último mayo ha sido la tercera edición y ya está reconocido con un beso, ¿eh? Ya luego tienes Granada Negra, tienes varios sitios que se están... Debe haber casi 20 festivales en España. Yo este año con mi novela, conté el otro día y creo que voy a 7 u 8. Sí. Y creo que Valencia ya está en ese escalón importante que creo que merece, porque Valencia es una ciudad importante y bueno, tenemos la Semana Negra en Gijón, tenemos Barcelona Negra, está Getafe Negro también, y yo creo que nosotros estamos ahí detrás. O esa es nuestra idea, ¿no? Estar ahí. Me has dicho que cuando escribes que te obsesionas mucho. ¿Te obsesionas mucho con tus personajes? Me obsesiono con todo. Yo no creo en la gente, yo no creo en esto que dice la gente de que se emociona con sus personajes. Eso personalmente para mí lo veo una torpeza narrativa. Yo lo que tengo que hacer cuando cuento una historia, no hay nada peor cuando cuentas una historia que fingir que cuentas una historia.
que escribir cosas que se supone que debería escribir un escritor, o como escriben los escritores. Tú tienes que contar la historia. Entonces, para contar la historia, que es como un trabajo detective realmente, tienes que averiguar lo que ha pasado. Y averiguar lo que ha pasado requiere mucho tiempo. Hay gente que no está dispuesta a pasar, a perder ese tiempo en averiguar quiénes son los personajes, por qué hacen lo que hacen. Porque si no perdemos tiempo, los personajes son planos, los personajes son no están vivos. Pero hay que dedicarle tiempo a saber quiénes son y a tratar de hacer, digamos, arqueología narrativa, arqueología de ficción, saber qué ha pasado. Y tú me dirás, pero bueno, si tu novela es mentira, es ficción. A ver, no está en la realidad. Mi novela no está en la realidad, como toda ficción, pero yo te discutiría largo y tendido si es verdad o no. Sí. Porque yo creo que esa es la tarea del ficcionador, ¿no? El tratar de crear una verdad, ¿no? Una verdad. ¿Partes de un cliché establecido? Bueno, esta novela es parte de todos los clichés del género negro. Se trata de una novela de un tipo, yo siempre digo que Mejías es como una especie de Alonso Quijano, que en lugar de haberse vuelto un poco tarumba leyendo novelas de caballería, ha visto demasiadas películas de cine negro americano en los años 40, en especial de Humphrey Bogart, y como es detective, él quiere ser Humphrey Bogart en la Valencia de hoy. Entonces, claro, a ver un poco el argumento. Berta Valero y el detective Mejías indagan un caso que involucra al poderoso clan familiar de los Dugo Screech, propietario del mayor grupo constructor valenciano, y cuyas raíces se hunden en un pasado lleno de secretos que todos parecen o aparentan desconocer. Muy bien, sí, un momento, bien, ¿vale? Ahora es el pasado. Claro, el pasado es uno de los grandes temas de la novela. Yo, cuando escribo novela, le llaman novela negra porque ahora la novela negra está muy en boga y siempre te tratan de meter. Yo cuando digo que mi novela no es novela negra, lo que quiero decir es que le puede gustar, y de hecho sé que le gusta, a gente que no es lectora de novela negra. Pero entiendo que también a los lectores de novela negra también les gusta, porque evidentemente hay unas referencias, hay unos clichés, hay un visionado, digamos, las paredes están rodeadas, vestidas de lo que es el género negro fundacionalmente, tal y como lo conocemos, que es Bogart y todo aquello, ¿no? Sí. Y todo aquello, su interno, la femme fatale, la primera escena del general Sherwood, del sueño eterno que le manda el caso a Humphrey Bogart, el empresario corrupto, la policía que, digamos, con intención equívoca, las persecuciones, todo esto está, ¿no? Pero claro, yo no cuento una historia para contar una historia de detectives, porque a mí no me interesa contar historias de detectives. A mí me interesa hablar, por ejemplo, del pasado, ¿no? Es un tipo que vive atrapado entre el pasado y el presente. El presente es el que vive y no tiene más remedio y de hecho no le gusta, y por eso él ha visto tantas películas de años de esa época. Y Mejías dice, bueno, yo siempre digo que el pasado brilla con la fuerza de lo auténtico. Eso es lo que él cree. Entonces él, digamos, vive en ese pasado viviendo en el presente. Para eso... Vive en ese pasado que creo que sigue utilizando su máquina de escribir Olivetti o... Claro, él digamos... No utiliza ordenadores... Claro, él tiene su tocadiscos de vinilo de maleta, tiene su teléfono de baquelita, pero porque cree en ello. O sea, es un esfuerzo voluntario de alejarte de este mundo, porque este mundo no te gusta y porque tú crees que lo que viste en las películas de blanco y negro reflejaban mejor quiénes teníamos que ser. Hay una cosa buena de Humphrey Bogart, y es que Humphrey Bogart, con todos los años que han pasado, sigue siendo una figura mítica, que sigue siendo una referencia, pero no solamente porque fuera atractivo, porque fuera galán, porque estuviera en ciertas películas interesantes, sino porque Humphrey Bogart es ejemplo de integridad. Yo creo que... O una forma de vida. Sí, pero un tío que cree en sus principios, un tío que va por ello, que se enfrenta, además políticamente, en su momento se enfrentó políticamente cuando fue necesario, y que hace lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces ese modelo que Mejías ve válido para él y que no ve... Que no ve en la actualidad, ¿no? Pero bueno, eso evidentemente, ir con una gabardina en agosto, con una pistola de madera en el bolsillo, en Valencia hoy día es complicado y da problemas. Da problemas. Todo, sí. Sí. A ver, lucha de ambiciones, poder, un relato de amores insatisfechos. ¿Hay muchos amores insatisfechos?
Yo creo que todos, ¿no? Porque la vida es la lucha entre el dolor y la alegría, ¿no? Entre lo bueno y lo malo. De hecho, por eso en esta historia yo trato de hacer, ya hay partes que te hagan reír, que hay muchas partes que te hacen reír, y también que hay alguna parte que, no sé si llorar, pero por lo menos que te acerque a esa sensación, ¿no? Porque la vida es así. Tratamos de buscar respuestas a las cosas y lo normal es que no las encontremos, lo preocupante es encontrarlas, ¿no? Entonces también buscamos de alguna manera el amor, y el amor a veces es esquivo, porque no es siempre no estamos al 100% de nada, nunca, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los amores insatisfechos siempre son, en este caso, evidentemente, utilizo narrativamente algunos recursos como en aquellas películas clásicas, ¿alguna mujer fatal? Claro, pero ¿por qué nos gusta tanto la mujer fatal? Porque nos gusta la entrada a la mujer fatal, ¿no? Cuando Bárbara Stanwyck baja los escalones de perdición, sí, con esa pulsera, con esa tobillera, ¿no? En el tobillo, que es una fascinación lo que ejerce sobre, no me acuerdo quién era, Stanley Hayden no era, ¿no? No me acuerdo el actor, pero en ese momento el tipo sabe que está perdido, ¿no? Entonces, evidentemente hay eso tiene una parte machista, tiene una parte antigua, pero también es algo que no ha pasado de moda. Yo creo que esa fascinación masculina la seguimos sintiendo por las, no tanto las femme fatales, que ya femme fatal ya creo que no quedan tantas, pero sí por el otro sexo, ¿no? Entonces, vamos, bueno, la otra cara de la mujer, Berta Valero. ¿Cómo es es una universitaria que se va a trabajar a la agencia de detectives de Mejías? ¿Cómo es esta mujer? Claro, psicológicamente es... Bueno, y físicamente muy importante, porque yo estaba un poquito harto de este tipo de clichés de mujer perfecta, guapa, alta, inteligente, todo. Y entonces decidí crear una persona normal, una persona... No es que sea fea, sino que es una persona normal. Y las personas normales, como todos sabemos, no son perfectas y tienen muchas imperfecciones. Entonces, Berta pues, es una chica pues, que no corresponde a ningún estereotipo, digamos, de modelo, vamos a decir así, pero sí que es una chica maravillosamente deslumbrante, ¿no? Una chica que es exactamente, yo digo en la publicidad siempre, digo, es lo que no es Mejías. Es decir, Mejías es un tipo ya, digamos, que viene un poquito de vuelta a ver las cosas, está una chica ingenua. Mejías es un tipo que no está en las tecnologías, Berta es una chica que está en las tecnologías. Y lo más importante, Mejías es un tipo que ya está un poco desencantado con el mundo. Y Berta es una chica, como tiene 20 años, todavía no le han arrebatado a zarpazos esa ilusión por querer cambiar el mundo, por pensar que las cosas merecen la pena, ¿no? Entonces, eso que perdemos, ¿no? Entonces, esta pareja trata de funcionar de esta manera, ¿no? Se tratan de retroalimentar uno a la otra. Cada uno tiene sus carencias, entonces, bueno, es un binomio un poco imposible, pero bueno, que en la novela creo que funciona, ¿no? ¿Es el alcohol maltés una forma de vida? Bueno, el halcón maltés, a mí me gusta más el sueño eterno. Del halcón maltés sí que me quedo con la forma de vida, la última frase de la película, ¿no? De que estaba hecho el maltés, del material con el que se hacen los sueños. Es verdad, sí. Pues en ese sentido sí. En ese sentido sí, porque para Mejías es muy importante los sueños, el sueño en blanco y negro. Él cuando está en alguna situación en el mundo real, él no ve una situación en el mundo real, él ve una escena en blanco y negro, en la que él va a ser protagonista. Y por eso hay pues estas situaciones un poquito rocambolescas, un poquito peliculeras. La Valencia es una Valencia... no es que no sea la Valencia real de ahora, que lo es, sino que también es una Valencia casi de cómic, en la que pueden pasar cosas como que por las avenidas de las Cortes Valencianas hay una persecución, como ocurre, con coches que van a 2 ruedas, con un montón de cuestiones que pasan en distintos puntos de la ciudad, ¿no? Y que ¿por qué no? ¿Qué puntos hay en común entre Mejías y Santiago Álvarez? ¿Qué hay en común? Pues los mismos que hay con cualquiera de los otros personajes. Yo siempre digo que desde el momento en que un autor elige un adjetivo, hace suyo lo que está eligiendo, ¿no? Entonces no solamente los personajes, sino los bordillos, las farolas de esta ciudad de la memoria son mías. Lo que sí que es verdad es lo siguiente. Yo creé Mejías porque busqué un personaje que estuviera en medio. Vivimos en un país de trincheras, vivimos en un país de
de donde o estás conmigo o estás contra mí, tiene dos un visiones. poco lo que estábamos comentando con el anterior invitado. Mucho lo que estaba contando antes para mí tiene bastante sentido, ¿no? Tú cavas tu trinchera y tienes que tirarle con todo al enemigo, y eso es lo que hay, ¿no? Entonces yo traté de buscar, como yo me siento muchas veces entre esas dos trincheras, no me quiero meter en ninguna porque en algún caso me he metido y me he arrepentido de hacerlo. Mejías es un tipo que vive en medio de ese fuego cruzado y en lugar de tirarse al suelo y dejar que la cosa pase, que es lo que solemos hacer la mayoría, porque realmente es muy costoso estar ahí, pues Mejías se levanta y de alguna manera, inverosímil, transita en esa tierra de nadie, sin casarse con nadie, recibiendo por los dos lados, pero de alguna forma consigue salir adelante, ¿no? Y es un poco inspiración o modelo, ¿no? de estar atrapado entre esas dos. Se presenta en Valencia una nueva filosofía editorial. Gallo de Fuego pretende dar a luz todas aquellas obras que no tienen cabida en el mercado comercial actual. Nuestro primer libro, La nueva topografía de Argel, ha permanecido injustamente inédito hasta la creación de este proyecto. Ahora contamos con una nueva editorial que luchará por mantener viva la cultura menos conocida. Contacte con nosotros en edicionesgallodefuego@gmail.com y recuerde, uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. Caramelos y Camelos es un ensayo parido desde las entrañas en el que el autor disecciona aspectos de nuestra sociedad desde una perspectiva profundamente escéptica. Caramelos y Camelos está a la venta en Kindle Amazon. La ciudad de la memoria es una novela negra ambientada en la Valencia de nuestros días, donde su protagonista, el detective Mejías, es un tipo anclado en el pasado, que toma como modelo a Humphrey Bogart para resolver el caso que involucra a una antigua y poderosa familia valenciana. Contará con la ayuda de la jovencísima Berta, que es todo lo que él no es. La ciudad de la memoria, una historia de amor, poder y venganza, editada por Editorial Almuzara y escrita por Santiago Álvarez, disponible ya en las mejores librerías y también en formato Kindle e ebook. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. La ciudad de la memoria. ¿Qué influencias literarias tiene? Bueno, yo creo que en el fondo tiene las que tengo yo, porque al ser una primera novela, normalmente siempre tú inviertes mucho de lo que tú eres en tu novela. Y yo no soy, al contrario de lo que muchos me quieren poner, yo no soy un experto en el género negro, no me considero experto. Evidentemente soy conocedor por el Festival de Valencia Negra y demás, incluso por esta novela. Pero yo vengo de los clásicos, yo soy muy de Dostoyevsky, soy muy de Kafka, de Flaubert. Y luego de más contemporáneo, yo, por ejemplo, me interesa también mucho Paul Auster, me interesa Daniel Lehane, que bueno, ya empiezo un poco a tocar el género negro, ¿no? Entonces, y también, yo vengo también de Tolkien, de John Ronald Reuel Tolkien. De hecho, pertenezco a una sociedad que trabaja sobre la vida de este autor y bueno, soy tengo amigos en esa sociedad. Pues seguramente los conoceremos, ahora diremos quiénes son. Entonces quiero decir que son muy variadas porque realmente no se trata de hacer una novela, yo no trato de hacer una novela de género al uso, sino trato de hacer una buena novela, porque yo creo que eso es lo importante, pero no de mí, sino de cualquiera, hacer las buenas novelas y las malas. Intentar acertar, ¿no? Intentar arar un surco que no hayan arado otros. Lo accidental es el género al que se le designa. Sí, en este caso evidentemente es un uso del género. Coges unos clichés, pero los perviertes, los inviertes, en el sentido de que al colocar si esta novela, por ejemplo, se sucediera en Chicago de 1944, pues no tendría ningún interés, porque hay miles como esta, ¿no? Pero bueno, el hecho de que el personaje realmente quiera vivir en este año y elija que es como si estuviera viviendo en los años 40,
¿no? Pues ese salto entre el pasado y el presente, que también me sirve para trabajar un poco la trama de secretos que hay de esa familia y demás, pues es un poco la salsa que tiene esta novela, ¿no? Todos los capítulos empiezas con una cita de alguna película, ¿no? Sí, la novela, de hecho, al margen de ser una novela, es casi un libro recopilatorio de las mejores películas de género negro clásico, ¿no? Sí. De los años 40 y 50. Todos los capítulos 23 tienen una cita, como tú dices, de una novela de esta época, y además una cita cuidadosamente escogida durante meses. Con una libreta como esta pequeñita de Moleskine, me veo las películas y me voy apuntando las frases, y luego tengo que elegir sobre 100, 200 frases que tengo para ver realmente qué tiene que ver con el capítulo, o al revés, o a lo mejor la frase me inspira que voy a escribir, ¿no? ¿Cuántas ciudades hay en Valencia? En Valencia hay muchas. Hay un momento que Mejías pasa por la ciudad de las artes y la ciudad de la justicia, y dice, pero ¿cuántas ciudades hay en esta ciudad? ¿No? Y es un poco así, y eso es un poco lo que viene a hablar, es de la estratificación de las historias. Todas las ciudades con historia, como Valencia, antiguas, pues la historia, el paso de las distintas personas ha ido dejando sedimentos de lo que han sido y lo que son, ¿no? Entonces, efectivamente, hay muchas capas de esta Valencia, y en esta novela se trata de excavar entre una de ellas, y retrocedemos a la Segunda República, retrocedemos al periodo de reconstrucción de la ciudad y de España en general tras la Guerra Civil. Y bueno, estamos investigando en todas esas ciudades que están dentro de esta ciudad de la memoria. Muy bien. ¿Muchas traiciones en la novela? Hombre, hay una cosa muy interesante que yo siempre doy en mis talleres literarios, doy como consejo, que es que... ¿Novela que no tenga traición? Más que eso, digo que tus personajes mientan. Porque nos sentimos obligados a veces, cuando escribimos, sobre todo al principio, a que los personajes dicen la verdad. Pero bueno, es que nosotros no decimos la verdad. Es que nosotros mentimos continuamente. Mentimos por amabilidad, mentimos por interés, mentimos por delito. Y bueno, y sobre esas mentiras, cómo se construye la traición, ¿no? Entonces, si hay mentiras, tiene que haber traición de alguna manera. Y si hay traición, muchas veces hay venganza, ¿no? Entonces, bueno, en este caso también sucede. ¿Cuándo vuelve Mejías? Bueno, yo estoy ahora escribiendo una segunda novela de esta serie, y bueno, pues no sé cuándo vendrá, pero este año no le dará tiempo, está en ello, pero bueno, vamos a intentar que para 2016 podamos tener un segundo episodio de Mejías, sí. La ciudad de la memoria, ¿dónde la podemos conseguir? Supongo que... Bueno, pues ahora mismo en prácticamente cualquier librería, sobre todo en Valencia, está muy bien distribuida: Corte Inglés, FNAC, Casa del Libro, París Valencia, bueno, las típicas, y luego en formato electrónico, en Kindle, en Amazon, evidentemente, y bueno, y en ebook, para los que no tengan Kindle, creo que también hay en la Casa del Libro, por ejemplo, está el ebook también, sí. Muy bien. ¿Qué le aconsejarías a quien quiere publicar su primera novela? Pues sobre todo que no se contente con lo que publica, con lo que escribe, que deseche lo primero que hace, que lo trabaje, que no entregue su manuscrito. Esto es una cosa que cuesta mucho, que no entregue su manuscrito a nadie hasta que no pueda defenderlo con la última gota de su sangre. No hay excusas. Me ha gustado eso, ¿eh? No, pero es que es así. No, es que esto le tengo que pegar otro repaso. No hay excusas. O sea, tú me presentas algo y esa impresión que me vas a dar va a ser la impresión. Tienes que defenderla a capa y espada. Entonces, eso requiere trabajo, eso requiere paciencia, eso requiere esfuerzo. 3 palabras que en esta época no se llevan. Entonces, eso cuesta. Pero bueno, la recompensa... Como decía la antigua película, la fama cuesta. Sí. Esto cuesta, y desde luego no es una... Tiene que apasionarse por su historia. Sí. Porque como no te apasiones por tu historia, ¿qué te va a quedar? Entonces, apasionate por tu historia. Cada autor tiene una manía al momento de escribir. Santiago Álvarez. Yo no tengo tantas... Bueno, tengo a lo mejor dirá, por menos mal que no tienes tantas. Cuando empecé a meterme con el tema Mejías, con este tema... Yo, como me obsesiono con las cosas, ¿qué es lo que he hecho? Que yo, bueno, aparte yo escribo, esta gente que escribe con un jardín estupendo al otro lado de la ventana y con mucha luz, yo escribo de cara a la pared, porque yo entiendo que tengo que estar ahí. Pero es que yo he rodeado mi cuarto con pósters de género negro, tengo una máquina de escribir, tengo todos los utensilios que tiene Mejías en su
O sea, tengo una pequeña Te has oficina, creado el mundo, un mundo propio ahí. porque quiero sumergirme en ese mundo, y ya que trato de sumergir al lector en un mundo distinto, que es el mundo de Mejías, pues como no me lo crea yo primero, lo tenemos mal, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso sí que he hecho esto. Luego, cuando hago otras cosas, que ya tengo pensadas otras cosas para hacer, ya no sé qué otros vicios tendré. Vale. Hace poco acudiste a un acto de acción cívica que incluyó la proyección del documental Corrupción, el organismo nocivo. ¿Cómo se implica Santiago Álvarez en este tipo de actividades? Pues hombre, porque en cierta manera tu novela tiene un trasfondo social o un trasfondo... Claro, siempre que hablas de los poderosos, siempre que hablas de los humildes y la relación que hay entre ambos, automáticamente estás haciendo crítica social aunque no quieras. De hecho, yo no me arremango en la novela para hacer eso, pero como dispongo en un escenario todos estos actores, pues evidentemente que hay crítica social, evidentemente que hay lo que está pasando, ¿no? Y que evidentemente no me pongo del lado de los poderosos, evidentemente todo esto ocurre. A mí hay una cosa que me importa mucho, y es que lo que hizo Acción Cívica, por ejemplo, con este documental, me parece ejemplar, porque ellos tratan el tema de la corrupción, y en lugar de tratar, y no se menciona una sola sigla, no se menciona un partido político, porque no estamos hablando de eso, porque la corrupción es algo que nos atañe a todos, independientemente del partido que uno sea. Cuando nos ponemos a hablar de siglas y de partidos políticos, hay unos que se ponen a la defensiva, hay otros que se ponen a los hooligans, y entonces se perturba todo el mensaje real, que es, en esto estamos de acuerdo todos, ¿no? En que no tiene que haber corrupción, en que el dinero de todos debe gestionarse correctamente. Bueno, pues por una vez los españoles unámonos a hacer algo juntos. Entonces, Acción Cívica esto lo hace muy bien. Vale, muy bien. ¿Qué libro está leyendo ahora Santiago Álvarez? Pues estoy leyendo un libro súper interesante que recomiendo a todo el mundo. No recuerdo el autor, porque es un libro de finales de los años 60 que es una de las obras maestras del género negro, pero no es un autor conocido, editado por Libros del Asteroide, y se llama Los amigos de Eddie Cole. Los amigos de Eddie Cole. De verdad, una obra maestra de los diálogos y del género negro más canalla. Vale. ¿Editorial Almuzara? Editorial Almuzara, la Ciudad de la Memoria, bueno, pues eso. Una buena editorial de género, por la que han pasado muchos autores importantes, y bueno, yo he tenido la suerte de que ellos creyeran en mí. Tú eres otro importante. Bueno. Gallo de Fuego SL. Se presenta en Valencia una nueva filosofía editorial. Gallo de Fuego pretende dar a luz todas aquellas obras que no tienen cabida en el mercado comercial actual. Nuestro primer libro, La nueva topografía de Argel, ha permanecido injustamente inédito hasta la creación de este proyecto. Ahora contamos con una nueva editorial que luchará por mantener viva la cultura menos conocida. Contacte con nosotros en edicionesgallodefuego@gmail.com y recuerde, uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. Caramelos y Camelos es un ensayo parido desde las entrañas en el que el autor disecciona aspectos de nuestra sociedad desde una perspectiva profundamente escéptica. Caramelos y Camelos está a la venta en Kindle Amazon. La ciudad de la memoria es una novela negra ambientada en la Valencia de nuestros días, donde su protagonista, el detective Mejías, es un tipo anclado en el pasado, que toma como modelo a Humphrey Bogart para resolver el caso que involucra a una antigua y poderosa familia valenciana. Contará con la ayuda de la jovencísima Berta, que es todo lo que él no es. La ciudad de la memoria, una historia de amor, poder y venganza, editada por Editorial Almuzara y escrita por Santiago Álvarez, disponible ya en las mejores librerías y también en formato Kindle e ebook. Bueno, Miguel Ángel, ¿qué quisieras preguntarle a Santiago, ahora que lo tienes aquí cerca, a uno de los personajes más importantes de la literatura valenciana de este año?
Pues la verdad, yo estaba escuchando antes, perdona mi ignorancia, pero has hablado que has hecho muchos relatos, pero no sé exactamente qué es un relato. Bueno, eso da para también otro rato. Preguntas breves. Bueno, lo digo por la diferencia entre relato y cuento, ¿no? Bueno, hay distintas formas de verlo, porque yo he escrito relatos de 15.000 palabras para ciertos concursos. Y otros de 3.000, ¿no? Una historia corta en la que, sobre todo en las historias más cortas, son historias que no tienen la división clásica de principio, nudo y desenlace por la brevedad del mismo, ¿no? Luego hay relatos de 15.000 palabras que evidentemente eso sí que te da para hacer una pequeña novela, por decirlo así de alguna manera, aunque tampoco es una pequeña novela, pero sí un relato, una historia bastante extensa, ¿no? Con tiempo para poder contar, ¿no? ¿Y tú recomiendas comenzar por relatos antes de lanzarte a Claro, sí, a la porque novela? sí, y mirar algo de, o bien un taller presencial, que es lo ideal, o bien un libro de creación literaria, porque si tú, por ejemplo, experimentas con el punto de vista del narrador, pues y quiero hacer un relato, por ejemplo, hice un relato que ganó el premio del año pasado del Museo Liber, que era un relato sobre Filípides, el primer corredor de maratón, pero era en segunda persona y en presente, ¿vale? Entonces ese tipo de cosas, que normalmente no vas a escribir una novela así, porque como la hagas y te salga mal, estás muerto, sí que, por ejemplo, lo puedes ensayar en un relato y entonces vas probando a ver cómo te va, ¿no? Y bueno, dices, bueno, ¿y si hago un relato desde 5 puntos de vista, de 5 personas distintas, e intento ver qué pasa cuando confluyen? Así es como estás creando ya la estructura, claro, de la novela. Claro, entonces dices, bueno, pues lo pruebas, ¿no? Entonces te gusta y tal como lo has hecho, y dices, bueno, pues ahora esto lo que he aprendido lo voy a usar en una longitud mayor. Bueno, es una forma de trabajar. Una pregunta, Santiago. ¿Tu próximo cursillo, tu próximo taller, después del verano, supongo? Sí, nosotros ahora en verano es posible que... Nosotros hacemos en verano... O sea, después del verano haré otro taller de Scrivener, y también seguramente a lo mejor como novedad hacemos un taller de literario, estrictamente de taller literario. Y hay una cosa que también que no quiero perder la ocasión de decirlo, que voy a empezar a hacer en octubre, noviembre seguramente, voy a hacer una ruta de Mejías por la ciudad de Valencia. Es decir, me iré los domingos con quien quiera venirse a almorzar, y estamos por ahí dando una vuelta. Y iremos a los lugares, a los escenarios que ocurren en la novela. Nos iremos al Rastro, nos iremos a la Lonja, iremos a la calle Moncofa, sí, donde vive Mejías. Nos iremos a distintos sitios y veremos a ver esos sitios donde está Mejías y qué importancia tienen, ¿no? Muy bien, es interesante. Bueno, así que eso ya invitaré a la gente a Facebook y demás. A ver, Miguel Ángel, unas últimas palabras. Bueno, pues esto es despedida ya. Y creo que nos hemos pasado ya un poco de la... Nada, yo personalmente agradecidísimo de que me hayáis invitado y... Tienes que venir por veces. Sí, nada, sí. Agradecidísimo, me lo he pasado a bomba, además he aprendido un montón con estos 2 monstruos que habéis traído. Sí. Y bueno, nada, pues encantado de haber estado aquí y con todos vosotros y pasar este rato. Santiago, no, pues nada, encantado de que me invitéis, para mí un placer, y para nada, bueno, demasiado bien me tratéis, no es para tanto. Sí que estamos en el camino de hacer cosas, y creo que todo el mundo tenemos que estar en el camino de hacer cosas, y el camino para hacer cosas es apasionarse por lo que uno hace, como vosotros hacéis en la radio, y vuestra labor en la radio se ve que es una labor de amor, es una labor de algo que uno hace por amor. Entonces yo creo que ese es el camino, ¿no? Se agradece por la parte que nos toca. Yo estoy encantadísimo de estar aquí con vosotros. Se me han quedado muchas preguntas en el tintero. Quiero lanzarosla, o sea que os convocaré próximamente, porque yo me lo paso muy bien con vosotros. Es un placer estar aquí y acompañaros, aprender de Santiago, compartir. Aprendemos todos. Sí, y tenemos que hacer la ruta. Me suena muy interesante. Sí, te puedo avisar. Sí. Me avisas, porque esa ruta... Y la mencionaremos aquí, la recordaremos aquí cuando se haga esta ruta. Muchas gracias, amigos oyentes, por haber tenido la paciencia de esta noche de escucharnos.
Volvemos a encontrarnos el martes que viene. Seguiremos, si todo va bien, con un programa de poesía. Y acordaros, el Hidalgo de las Palabras, la semana que viene, martes a las 7:30 de la tarde.